decirlo vos. Andro, las tres haces del póster interno. Tiene un as anterior interno, posterior interno y Parche, listo, póster interno. Y otro as que se llama ¿cómo? Ligamento de Grisberg. ¿Cómo? Ligamento de Grisberg. Grisberg o menisco femoral. ¿Ah? Hay una página de Capangi ahí que está mal y lo van a tener que corregir, después lo vamos a ver. Porque en realidad se van a confundir porque ahí me parece que dice que nace del cuerno posterior del menisco interno, que nace del cuerno posterior del menisco externo. Algo así, ahora después ahí lo vamos a corregir. ¿Ah? Que es el as menisco femoral del ligamento cruzado posterior interno. ¿Ah? Bueno, en osteocinemática tenemos la planimetría, que es el plano sagital y no es transversal. El centro de movimiento, el centro de los cóndilos. El tipo de movimiento es un balanceo puro. Y lo que es el ROM, tenemos de real de 5 a 10 grados y el estimativo de 0. Yo hablar de aproximación. Es de cero, sí, ya sabemos que es de cero. Pero se puede hablar de una extensión relativa de 90 grados, por ejemplo, partiendo de la posición de flexión de 90 grados. ¿Entendió eso o no? Sí. Extensión relativa siempre es un rango articular de movimiento a partir de una posición previa, en este caso de flexión, porque la extensión es cero. Pero bueno, no, sin mexicanas nada. No habría. Nada porque la UVM está evaluando usted rodilla. Claro. No es escala. Antagonistas decimos. Sí. Vamos a meter ahí Dicen que. Necesito que se pongan a pensar una cosa, porque esta puede ser una pregunta, por ejemplo, en un final. Que ustedes me digan, primero quiero que sepan que los meniscos no están sueltos en el medio de la articulación de la rodilla. Entonces, ahora lo que yo necesito es que ustedes me nombren todos los medios que se unen al menisco para sostenerlo en la interlínea articular. Tampoco, fuera. Si no, acuérdense que se pueden equivocar. Los cruzados. Bien, ligamentos. Cruzados. Bien, perfecto. Ligamentos cruzados. ¿Por qué? Porque se insertan, como dijimos, el as menisco femoral. ¿De qué cruzado? Del posterior interno. Se inserta en el cuerno posterior del menisco externo. Bien. Y el as posterior del cruzado anteroexterno se inserta en el cuerno anterior del menisco interno. Bien. Los cruzados entonces se unen al menisco. ¿Quién más? Los colaterales, como uno de los colaterales. Muy bien, uno de los colaterales. ¿Cuál colateral se une al menisco? El interno. Muy bien, el ligamento colateral tibial, el interno. Muy bien. De hecho, hay una triada en lesiones de rodilla muy características que es que se rompa el menisco interno con el ligamento interno y el cruzado anterior. Es muy normal que ocurra esa triada como lesión menisco-ligamentaria. Entonces ahí tienen que los cruzados se unen al menisco, el colateral tibial se une al menisco. ¿Quién más? El transverso, muy bien, que mantiene unido a los dos cuernos anteriores del transverso. Bien, Carla lo nombró muy bien. Ahí van 4. ¿Qué músculos? Bien, debajo del ligamento arqueado que Carla mencionó, que hace como un arco, sobre ese arco pasa ¿qué músculo? El músculo popliteo. ¿Y a dónde va a insertarse el músculo popliteo? Bien, al cóndilo externo y deja un fascículo en el menisco externo, que también hay autores que lo llaman el PAPE o punto de ángulo póstero externo. Es nada más que eso, es la inserción del popliteo en el menisco. Bien, un músculo. ¿Otro músculo más o no? Bien, el semimembranoso. Así como envía un fascículo, como dijo Carla, a las cáscaras condilias externas, también envía un fascículo de semimembranoso a ¿dónde? Al cuerno posterior del menisco interno.
Bien, semimembranoso. ¿Quién más? Algo muy grande que envuelve a toda la rodilla, que se insertan los meniscos, que es la cápsula. Los alerones meniscos rotulianos. Muy bien. Otra de las cosas que se inserta, otra de las estructuras anatómicas, perdón, que se inserta en los meniscos son los alerones menisco-rotulianos. Los alerones menisco-rotulianos salen de los bordes laterales de la rótula y van así como dos tensores, uno hacia el cuerno anterior del menisco interno y otro hacia el cuerno anterior del menisco externo. ¿Sí? Ahí van 8 cosas. ¿Algo más? ¿Ya lo dijeron? Creo que estaríamos, me parece. Creo que estaríamos. Y esto para que vean que los meniscos no se encuentran sueltos en la estabilidad articular, sino que están sostenidos por estas estructuras. Bueno, muy bien. Y otra cosita más. ¿Dónde el menisco? En las glenoides tibiales. ¿Qué parte del menisco se inserta? De cada lo digo. ¿O no? ¿O no se acuerdan? Sí, yo dije. ¿En qué partes, no, ¿cómo lo respondo? ¿En qué partes se insertan los meniscos de las glenoides tibiales? Claro, sí. ¿Por qué parte está insertado el menisco de las glenoides? Muy bien, más precisamente, ¿cómo se llama eso? Los cuernos. Solamente los meniscos están insertados los cuernos anteriores y los cuernos posteriores. En el medio, eso es la parte deformable sería del menisco. Por eso el menisco es deformable, porque solamente se inserta la parte del cuerno anterior y posterior. En el centro, no. ¿Ah? ¿Qué tal la vascularización del menisco? ¿Qué parte solamente es vascular del menisco? Por eso es tan difícil de repararse cuando hay una lesión. No, la periférica. Bien, más por ahí. ¿Quién dijo eso? Muy bien. Muy bien, Andrea. La parte periférica, es decir, en mi mano es el menisco, esto sería la parte interna, esta la más externa, solamente esta parte periférica está irrigada. Esta parte más interna no. Claro, por el tejido conectivo. Por el tejido conectivo, que es lo único que es vascular, lo otro no es vascular. Sí, una rama de la poplitea me parece que es. Si no me equivoco, Me parece que es una rama de la poplitea. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos los meniscos. Otra de las cosas que sepan, siempre se los doy a esto. ¿Cuál es el género articular de la articulación de la rodilla? Trofeo. ¿Cómo? Dígalo fuerte, está bien eso. Dicóndilo troclear. ¿Anatómicamente o mecánicamente? Anatómicamente. Porque recuerden que si yo digo, por ejemplo, que es una condilla, yo ya sé que va a tener 2 grados de movilidad. Y funciona más bien la rodilla como, en flexo-extensión, como una troclear, más que nada. Solamente se agregan movimientos de rotación a la rodilla cuando ¿qué? Bien, solamente cuando la rodilla está flexionada. Bien. Cositas. Bueno, los movimientos de los meniscos. ¿Por quién me tengo que guiar? ¿Por la glenoide o por los cóndilos? Por los cóndilos. Por los cóndilos. Por los cóndilos. Por los cóndilos. Por más que esté insertada la glenoide, el movimiento que hace el cóndilo es el movimiento que va a hacer el menisco. ¿Ah? En el examen yo siempre les digo que les propongo esto. Utilizan su mano, pongan todo así, su mano como las glenoides tibiales, y colocan su otra mano con el puño cerrado como si fuera los cóndilos. No sé, separan el segundo y tercer dedo como cóndilo interno y cuarto y quinto dedo como cóndilo externo. Entonces colocan así. No, no separen, colóquenlo así.
Entonces tiene glenoides tibiales, síganme, y el cóndilo. Ahí, siga, cuando no lo hagan, no intenten así, déjelo así. Bien. ¿Y qué dijimos recién? Que vamos a ver los movimientos de los cóndilos, las rotaciones axiales. ¿Ah? Entonces, dijimos que solamente eso se puede ver con la rodilla Flexionada. Vamos a hacer de cuenta que esto está así, ¿no? Bien. Entonces, si yo, miren mi pie derecho, si yo hago esto, estoy haciendo una rotación Externa. externa. Bien. Entonces, ¿quién está haciendo una rotación externa? ¿La tibia o el fémur? La tibia. Pero miren esto. Entonces, si yo estaba acá y hago una rotación externa, tengo que mover mi tibia, mi glenoide, hacia allá. Si estoy evaluando a la derecha, ¿no? Pero fíjense, hago esto y ahora para ver el movimiento de los meniscos, ¿a quién le dije que tenían que ver? A los El cóndilos. cóndilo. Entonces, ¿qué digo ahí? El cóndilo externo se fue hacia Adelante. adelante y el cóndilo externo Hacia atrás. hacia atrás. Eso es lo que hace un menisco. Ok. Es decir, el menisco externo se fue hacia adelante y el menisco interno se fue hacia Atrás. atrás porque sigue el movimiento de los cóndilos. ¿Está? Porque si yo me pongo a pensar y procesar con la tibia y la tibia se fue para atrás, entonces el menisco externo se fue para atrás. No porque sigue el movimiento del cóndilo. ¿Ah? Bien, y si hago una rotación interna, el cóndilo interno se fue hacia Adelante. adelante y el externo Hacia atrás. hacia atrás. Entonces los meniscos hacen ese mismo movimiento. ¿Sí o no? ¿Lo claro? Bien. En una extensión los meniscos se van hacia adelante y en una flexión los meniscos se van hacia atrás. ¿Está? Pero acá sí hay que saber por qué mecanismos. Sí, Le consulto, ¿cómo es una rotación interna y una rotación externa? de rodilla. La rodilla. Ahí, hacia interno, Ah. y ahí hacia interno. Ok. Es distinto que las rotaciones de cadera, que esto es externo. Externo. ¿Ah? Esto es externo, pero en rotación de cadera. A ver, claro. ¿Sí? Y esto es interno en rotación de cadera. Acá estoy moviendo ahora la rodilla y solo. Rotación externa, rotación interna. Bien, entonces, ¿quiénes me van a llevar el menisco hacia adelante? Si el menisco va hacia adelante, quiere decir que estoy haciendo una extensión o una flexión. Así lo dije yo. Una extensión. Si el menisco se va para adelante es porque estoy haciendo una extensión. Piensen en estas estructuras que mencionamos recién, esas 8 que se unen a los meniscos, que van a llevar el menisco hacia adelante. Muy bien, los alerones rotulianos. ¿Por qué? Porque en una extensión lo que hace la rótula se va hacia arriba. Y recuerden que salían de los bordes laterales de la rótula de los meniscos así y se enganchaban en los cuernos anteriores de los meniscos. Entonces, cuando la rótula acá se viene para arriba, los alerones traccionan de los meniscos y los llevan hacia adelante. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y en una flexión, los meniscos se van entonces ahora hacia Atrás. atrás. Entonces ahora me pongo a pensar en las estructuras que me pueden llevar el menisco hacia atrás de la que nombramos recién. En este caso, ¿es más bien un ligamento o más bien un tejido muscular? Muy bien, son los músculos ahora. ¿El popliteo me va a llevar el menisco interno o el externo hacia atrás? El externo hacia atrás. ¿Y quién me va a llevar el menisco interno hacia atrás? El semimembranoso. Muy bien. Esto que yo les estoy diciendo en este momento se llaman factores activos o pasivos. Activos. Activos. Los pasivos serían los cóndilos, el movimiento de los cóndilos. ¿Sí o no? Sí. Todo esto es de uno. ¿Me entendió? Ujú. Los meniscos siguen el movimiento entonces de los Cóndilos. Y después también por distintos factores activos, los meniscos se van a trasladar o hacia adelante o hacia atrás. Y ahora lo acabamos de mencionar. Sí. Yo tenía una duda, yo había visto el power y decía que el ligamento cruzado del externo llevaba el menisco externo hacia atrás. Flexión, digamos. Sí. Para mí el power interno Ahí, ahora lo vamos a ver. Hay una serie de confusión ahí, me parece.
menisco o los cóndilos? Los meniscos. A ver, vamos a ver. ¿Quién tira de... Perdón, primero vamos a lo primero y después a la pregunta que le voy a hacer. Hacemos acordar de eso. ¿Está? Primero. Los cóndilos y la bilaterales, ¿no? En una flexión. Cuando Capacci le dice rueda y se desliza. ¿Le dice eso? En una flexión dice que rueda hacia atrás y se desliza hacia adelante. Si rodó hacia atrás y se desliza hacia adelante, estoy pensando en una regla convexo cóncava, ¿no? ¿Cómo hago para que la rodilla se mueva con esa regla? Si el gesto que analizaron los chicos hoy me dijo Juan que la regla era cóncava convexa. Muy bien, o sea, en una cadena cinética cerrada está hablando Capacci en analítica. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque en una cadena cinética cerrada donde están mis pies apoyados, quien se va a mover acá va a ser el fémur y no la tibia. ¿Se entiende? Se mueve el fémur. Y el fémur tiene los cóndilos y los cóndilos son convexos. Entonces, acá sí se va a provocar esto que está mencionando Capacci. Fíjense, chicos, que siempre me gusta meter algo de patología, pero esto es fundamental para la rehabilitación, por ejemplo, de un cruzado, ¿no? Capacci les dice que en este movimiento de una sentadilla, por ejemplo, que rueda hacia atrás y se desliza. ¿Ah? Primero, rueda. ¿Hasta cuántos grados rueda la rodilla? Sí, pero vamos a sacar eso. Ahora no vamos a ver. Muy bien, de 15 a 20. De 15 a 20 grados solamente rueda. ¿Está? De 15 a 20 grados. Y esos 15 a 20 grados son los que nosotros, o los que en realidad son los que son necesarios solamente para caminar. Es decir, para caminar la rodilla casi no desliza, rueda más. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, en la primera etapa de la rehabilitación del cruzado, lo ideal es trabajar la cadena cinética cerrada. Lo ideal, pero no lo ideal es una sentadilla profunda los primeros días, porque yo lo primero que tengo que rehabilitar es la marcha. Entonces son sentadillas ahí superficiales nomás, para activar solamente la parte del rodado y no el deslizamiento, que todavía no lo necesito. Pero aparte les voy a decir por qué ahora no necesito el deslizamiento. El deslizamiento, quien va a llevar ese cóndilo hacia adelante es el cruzado anterior. Y si yo estoy operado del cruzado anterior, imagínense, recién cruzado, me sacaron un tendón, porque te sacan un tendón, chicos, te sacan el semitendinoso para ponerlo para que cumpla la función de ligamento. ¿En ese caso se debilita el Sí, se debilita. Es más, generalmente. Muy bien, muy bien. Sacan con un sacabucado y ese sacabucado generalmente no es solamente que saca tendón, saca un poquito de músculo y ahí es donde se provoca ese desgarrito. Y que generalmente vemos la persona con el cruzado, operado cruzado anterior, que sacaron el semitendinoso, con una equimosis en la parte posterior del músculo, que es del desgarro. Pero bueno, no nos perdamos tanto. Entonces dijimos que primero rueda, sobre todo hasta los 15 o 20 grados solamente rueda y después se desliza. Entonces, básicamente, chicos, es esto. Si rodaría solamente, imagínense que tiene una pendiente, este es el fémur, y si rueda, se caería por la pendiente. Entonces, llega un momento en que esto tiene que rodar y para que no se caiga, tiene que deslizar hacia adelante. ¿Ah? Y en la extensión pasa lo contrario. Primero, se desliza hacia atrás y si solamente deslizaría, se cae. Entonces, y en la extensión lo que hace es, haciendo una flexión, se desliza primero y después rueda. ¿Ah? Para la flexión, primero rueda y para que no se caiga, desliza hacia adelante. Rueda hacia atrás y desliza hacia adelante. Y en la extensión, desliza primero y después rueda. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora, lo que yo le decía, el tema de la patología y la rehabilitación del cruzado anterior, es, chicos, cuando yo estoy, primero tengan en cuenta esto. ¿Quién se pensaba en flexión? ¿El cruzado anterior externo o el cruzado posterior interno? El posterior interno. El posterior interno.
Pero miren esto. Hay un momento que el anteroexterno se tensa. Igualmente no lo estudien así porque se van a perder. ¿Tá? Justamente en el momento que se tensa, en el momento que va a trasladar, va a ser ese deslizamiento del cóndilo hacia adelante. Venite, Mateo, por favor. Ponelo así. Ah, mira por ahí. Así como está yo. Y está yo, para allá. Así. Y está. Bien. Esto anterior y esto posterior. La dirección del ligamento anteroexterno es así, ¿no? ¿Sí? De interno a externo y de abajo a arriba. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto empieza a rodar, que se empieza a ir para atrás, este ligamento ahí se va a alargar. ¿Sí? Y esa tensión de ese ligamento anteroexterno lo que hace es traerse hacia adelante el menisco y hacerlo deslizar. Es decir, quien hace deslizar al cóndilo hacia adelante es el ligamento anteroexterno. ¿Sí? Y ahí queda flojito. Es el ligamento anteroexterno. Bien, entonces imagínense que ustedes los primeros días de una rehabilitación del cruzado anterior le hacen una sentadilla profunda. Primero que no está preparado este tendón porque no se ligamentizó todavía. Es un tendón. No está preparado para generarle tanto estrés, tanta tensión. Por eso siempre se hace una cadena cinética cerrada, unas cositas cortitas de poco rango articular de movimiento. Gracias, Mateo. Y si ya lo tenés roto, ¿qué sería lo mejor fortalecer antes de la operación? Buena pregunta. ¿Qué sería lo mejor fortalecer? Cadena cinética cerrada, sí, pero si yo tengo una preferencia entre cuál y si isquio, ¿qué elijo? ¿Ahí estás en desacuerdo con Tadeo? Tadeo dijo isquio. ¿Ahí está de desacuerdo con él o no? Muy bien. Isquiotibial. Perfecto. ¿Por qué? ¿El cuál es también? ¿Y por qué no hago el cuál y si el isquio? Esa es mi pregunta. Ajá, sí, ya sé que es flexor. ¿Y qué tiene que ver que sea flexor? Muy bien, igual. Porque el movimiento de rehabilitación siempre va a tender a la flexión, digamos. No. ¿Por la parte del tendón que sacan? No. No, esto acordate que es previo a la. Ajá, sí, sí. previo. ¿Por qué? Porque si no tengo el cruzado anterior, vamos a suponer que lo tengo roto entero. Porque recuerden que a veces se puede romper solamente una fibra, pero vamos a suponer que se rompe entero el cruzado anterior, ¿no? Tengo que pensar en qué me limita el cruzado anterior. ¿Qué dijimos que limitaba? La extensión. ¿Sí? Si lo tengo roto, ¿va a limitar o no? Ahora. No. Y también limita la traslación anterior de la tibia. Y si no lo tengo ahora, tampoco lo va a limitar. Si yo fortalezco el cuádriceps, estoy favoreciendo el mecanismo de lesión, estoy favoreciendo que la tibia se vaya hacia adelante. ¿O no? Claro. Y no tengo un freno, porque lo tengo roto el cruzado anterior. Lo mejor es trabajar sobre los isquios. ¿Para qué? Porque me van a sujetar hacia atrás la tibia. Me van a tirar hacia atrás la tibia. ¿Sí? Porque si hago cuádriceps, favorezco al mecanismo de lesión y favorezco que la tibia se vaya hacia adelante. De todas maneras, y lo mejor es trabajar la cadena cinética cerrada, trabajarlo ahí, porque el isquiotibial también trabaja en excéntrica. ¿Ah? Bien. Recuerden esto. Acá lo mismo que siempre. Si yo hago una cadena cinética cerrada, la regla va a ser convexo-cóncava. Pero si hago, como hicieron los chicos, una cadena cinética abierta, ¿qué va a ser? Cóncava convexa, porque quien se va a mover va a ser la tibia y el fémur. Cadera, lo mismo. ¿Cómo? Cadera, pasa lo mismo. Y en cadera pasa lo mismo. Sí. Tema difícil de analizar. Y ahí, chicos, no habría, como que en rodilla no hay una contracción concéntrica en una cadena cinética cerrada. Todo es excéntrico. Todo es excéntrico. Cuando tienen que analizar la miocinética, todo excéntrico. El isquiotibial también trabaja en el excéntrico, en una sentadilla. No crean que por... Sí, no crean que porque la rodilla se está flexionando, está actuando el isquiotibial como concéntrico. Quien más se contrae en excéntrico, obviamente, es el cuádriceps. Bien, ¿qué más?
miren, esto seguramente tal vez lo han estudiado en la anatomía, el desarrollo de la trochlea femoral externa está más desarrollada y va más hacia adelante. ¿Por qué? Con la rótula, ¿qué pasa con la rótula? Muy bien. Tiene siempre a desplazarse hacia afuera. Entonces acá es como que crearon esta superficie más voluminosa para que tenga una protección para no se luce. Para que no se luce. ¿Por qué? Porque además recuerden que el tendón cuadricipital con el tendón rotuliano forman un ángulo obtuso, hacia afuera. Bien. Entonces, imagínense tener acá así más o menos, ¿no? En la rodilla. Esto vendría a ser acá, tendón cuadricipital, y ahí sigue el tendón rotuliano. El ángulo es obtuso hacia afuera. Entonces, si a esto yo tirar un poquito arriba, lo contraigo, la rótula va a tender a irse hacia allá, hacia afuera. Además, ya tengo un valor fisiológico en la rodilla que la rótula se está yendo hacia afuera. Entonces, por eso la trochlea femoral está más voluminosa y más desarrollada para evitar esa disociación de la rótula. Estabilizadores primarios. ¿Quién se tensa la rotación interna? Los colaterales. Los cruzados. Y la rotación externa tensa a los colaterales. Bien, ahora le digo lo de la página que estaba mal. Vayan a la parte de los meniscos, a ver si encuentro. Página 96. En la página 96, el anteúltimo párrafo, ese está bien. Dice, por último, fibras distintas del ligamento cruzado postero interno se fijan en el cuerno posterior del menisco externo. ¿Encontraron? Sí. Ligamento cruzado, entonces postero interno se fijan en el cuerno posterior del menisco externo. Ese está bien. Para formar el menisco, dice el ligamento menisco femoral. Pero después si van a la 118, se ubican al lado derecho, ahí está resaltado en negro, dice el as menisco femoral de Brisbane. ¿Encontraron? Sí. Bien. Que se insertan en el cuerno posterior del menisco interno. Ahí está mal. El interno, el cuerno posterior del menisco externo se inserta. Sí, estoy igual. Pero no le den bolilla. Mira su rayito, porque para mí está mal. De la columna del lado derecho, en la página 98, dice los factores activos son numerosos. Que es lo que se les mencionaba hoy. Durante la extensión dijimos que quién eran los que trasladaban los meniscos hacia adelante. Los alerones. Y después, si ustedes siguen leyendo, dice abajo de la versión siguiente, además el cuerno posterior del menisco externo se ve impulsado hacia adelante debido a la tensión del ligamento menisco femoral. No creo que lo impulse hacia adelante. ¿Va? Y si sigue más hacia
abajo en flexión dice. No entendí. Yo lo grabo. Bien. Chicos, otra de las cosas, estudian la eficacia de los músculos. ¿Qué quiero decir con la eficacia? El isquiotibial, ¿cuándo es más eficaz con un flexor de rodilla? ¿Con la cadera en flexión o con la cadera neutra o con la cadera en extensión, en flexión? ¿Cómo? Bien. Los isquiotibiales son más eficaces con la flexión de rodilla cuando la cadera está. ¿Por qué? En realidad porque no agotan su recorrido de contracción como extensores de cadera. Recuerden que los isquiotibiales son extensores de cadera porque son vía articular, salvo la parte no articular del bíceps, son extensores de cadera y flexor de rodilla. Pero miren esto, miren lo que puedo flexionar la rodilla yo ahí. ¿Ah? Y sin embargo, si la tengo en flexión, puedo flexionar más o menos la rodilla. Más. ¿Por qué? Porque en flexión no están siendo agrupados los isquiotibiales como extensores de cadera. ¿Entendió o no? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta?